Buenos días. Les pidieron hipótesis a desarrollar a los del Tribunal de Alzada con la reposición del procedimiento por vicios procesales. El colegiado eso pidió. ¿A quién protegen o qué esconden estas gentes del gobierno del estado de Tamaulipas? Me refiero al gobierno anterior, que sigue estando todavía en funciones la misma gente que tenía el gobernador anterior. Eh, Se les pidieron hipótesis a desarrollar. Eh, los robacoches escucharon el acento y cambiaron de opinión. El acento de María del Pilar. ¿Por qué eran unos robacoches? ¿Por qué cambiaron de opinión y se llevaron a la mujer? No pensaron nunca en el secuestro, nunca en el plagio. Déjalo en plagio, porque no pidieron recompensa. ¿Qué hicieron con ella? Una mujer bonita, española, que podían vender para trata, para otras cosas. El crimen organizado vendió sus órganos. Ella era RH o RH negativo y era sana, joven. Ya se imaginarán el valor de eso. Estoy hablando de puras cosas muy terribles, pero perdónenme, los tengo que decir. Son hipótesis. Hay que pensar como criminólogo. Yo no soy criminólogo. Ojalá hubiese sido criminólogo o licenciado para poder defender a mi hijo. El crimen organizado la vendió para trata de personas, trata de blancas, ya que el ADN nunca apareció. Ellos dijeron que encontraron ADN, pero en España nunca apareció el ADN. Tuvieron que hacerle una prueba odontológica con 5 doctorados de Madrid, de la Complutense de Madrid, entre los cuales había antropólogos y médicos forenses y odontólogos forenses, todos doctorados. Y ellos solo pudieron identificar un 70% odontológicamente, un 70% con unas placas que tenían de María del Pilar. Nunca se tuvo certeza de que fuese Pilar, nunca. El crimen organizado, en contubernio con el gobierno del estado, la dejó allí, en ese sitio, en ese paraje. Un paraje que quiero aclarar porque no lo he dicho últimamente, pero es una L de 45 metros y luego 15. Es una cosa enormemente grande, llena de matorral espinoso alto, en donde cualquier persona que arrastre a una persona hacia adentro sale totalmente arañado, o un carro que se meta, como el carrito de Jorge, hubiese sido totalmente dañado. Le hicieron un estudio muy acucioso al carro con luminol y con todo. No encontraron sangre. Ese es otro tema que quiero platicarles, que el fiscal se puso a decir mentiras con boletines de prensa tanto en México como en España de que habían encontrado sangre en el carro, puras mentiras, y que había violencia de género, otras mentiras. Y eso fue para estigmatizar a mi hijo de que era un violento. Y eso es mentir, además de ocultamiento de pruebas, porque encontraron un montón de indicios que dejaron los del crimen organizado a un lado de la osamenta, como cinta de amordazar, como su bikini de Pilar, una camiseta XL. O sea, la traían desnuda con su bikini nada más, con una camiseta XL, había una toalla sanitaria. Había muchos indicios que no revisaron y que debieron revisar. Esto lo dejó sembrado el crimen organizado, quiero que quede bien claro, porque ellos dijeron, entre comillas, pensaron: yo no voy a ser el cómplice de esto. ¿A quién están encubriendo? ¿A quién están encubriendo? Esto es muy delicado y muy grave. Jorge, mi hijo, lleva 6 años y medio en la prisión y no hemos podido sacarlo de ahí porque los magistrados del gobierno del estado de Tamaulipas se empeñaron en insistir con un engrose de 500 páginas
de puras mentiras y puros inventos, y el tribunal colegiado nuevamente recibió eso y lo dio por bueno, lo dio por cumplido. O sea, los vicios procesales que señaló el tribunal colegiado de circuito, este, lo dieron por cumplido, esos vicios procesales de que las hipótesis que no hay, porque no mencionan hipótesis en esas 500 páginas, estas que yo les estoy mencionando, fíjense, les hay muchos oficios en ese expediente. Les piden a todo mundo que investigue esto, que investigue el otro, que investiguen a Pilar en los reclusorios, que investiguen un cuerpo muerto tirado en la carretera de Matamoros con Abasolo. Pero no hay ningún oficio en donde pidan que busquen, que en los puertos se haga un cerco para que no saquen a Pilar del país en un barco, por ejemplo. No hubo bloqueos en las carreteras para poder decir, voy a detener a esta gente que la está traficando con esta persona española. Ah, claro, española, secuestrada en Tamaulipas. No hay ningún oficio en donde se les pida a estas gentes que busquen a Pilar. El que vino a buscar a Pilar fue el gobierno federal que mandó a Peña Nieto, y se enojó mucho el gobernador Cabeza de Vaca porque sobrevolaron todos sus ranchos. Sobrevolaron todos sus ranchos y barrieron un área enormemente grande y no encontraron ningún cuerpo 15 días después del plagio, entre comillas, del asesinato, porque ellos dicen que Jorge la golpeó, que ella cayó, que manchó, que se sangró la cabeza, que manchó una piedra y que luego Jorge la estranguló, se echó encima de ella y la estranguló. Eso fue el 2 de julio, según ellos, a las 7:32 pm. Pero a las 11:36 de la noche y al otro día otros 5 mensajes recibió el celular de María del Pilar, en otra carretera, lejos de ahí, hacia donde Jorge denunció que se llevaron a su mujer. Entonces, este, mandaron un montón de oficios a las oficinas de Telcel para que buscando a Pilar la actividad, porque está registrada los días 2 y 3 de julio, pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque se le acabó la pila al celular, porque le cambiaron el chip, la desaparecieron. Muchas gracias, Dios los bendiga. Que Dios tenga piedad de mi hijo.